Todo comenzó en un día común, cuando el joven Han Jun-oh siguió un anuncio misterioso hacia una finca lejana. Buscaban un asistente para un chamán, pero el lugar gritaba peligro por todos lados y su instinto se encendió. Al instante calculó su ruta de escape, por si la situación daba un giro aterrador e inesperado. El anuncio advertía sobre encuentros con espíritus, pero la paga era jugosa y sentía una atracción inexplicable hacia ese lugar. En la entrada, lo recibió una anciana que parecía haber predicho su llegada mucho antes de verlo. Resultó ser nada menos que la autora de aquel curioso anuncio que lo había traído hasta allí. Sin dudarlo, nuestro protagonista se presentó, complaciendo a la mujer al cumplir los requisitos al instante. Pero entonces la atmósfera cambió cuando ella le pidió inclinar la cabeza para posar su mano sobre él. Tras una profunda reflexión mística, declaró que le agradaba y que era la pieza perfecta para el puesto. Al cruzar el umbral, Han Jun-oh se sorprendió al ver que la finca era decepcionantemente normal. Aunque esperaba algo sobrenatural, no entraron de inmediato. La abuela explicó que Boom aún estaba meditando. Sería prudente esperar un poco antes de conocer a la misteriosa persona con la que trabajaría. Finalmente, nuestro protagonista quedó esperando al nieto en la entrada, cuando por el rabillo del ojo notó un gato. Parecían bien alimentados allí, pero de pronto uno se detuvo y le clavó una mirada intensa. Sintiendo un llamado silencioso, Han Jun-oh decidió seguir al felino hasta que éste se detuvo frente a una puerta. Parecía un simple almacén y aunque vagaba sin permiso, justificó su curiosidad diciéndose a sí mismo que solo estaba explorando, pero en un parpadeo, al girarse, el gato se esfumó en el aire. Asumiendo que entró, abrió la puerta con cautela y descubrió a un desconocido sentado en un silencio absoluto. Como si percibiera su presencia, el extraño se giró bruscamente, creyendo hablar con la anciana en ese instante. En ese momento, un pensamiento cruzó su mente. ¿Era esto a lo que se refería el anuncio con ver espíritus? El tiempo se congeló por completo y un repicar de campanas inundó sus oídos, llenándolo de inquietud. El joven balbuceó preguntando quién era, y sin pensarlo, amenazó con llamar a la policía. Para su sorpresa, otro hombre irrumpió en la habitación dirigiéndose a Lee Boom repentinamente. Confirmó que alguien había respondido al anuncio. Poco después, las presentaciones formales comenzaron. Se presentó como un joven de 24 años en pausa académica. Era cierto, pero sentía que la primera impresión fue un desastre. De cualquier modo, Lee Boom declaró con frialdad que necesitaban a alguien responsable y decidido. Sin embargo, Han Jun-oh había llegado en secreto y ahora quería admitir que se precipitó. Tras ver ese extraño anuncio, pareciendo impulsivo, pero las condiciones eran demasiado tentadoras para rechazarlas. Así que decidió mostrar su mejor sonrisa amistosa, un gesto que tomó al anfitrión totalmente desprevenido. El invitado dedujo entonces que buscaban un asistente personal para el mismísimo Lee Boom. Estaba ante el chamán en persona. Se esperaba que el asistente manejara la agenda y tuviera las herramientas listas, además de actuar como chofer. En resumen, Han Jun-oh sería su sombra y su conductor, acompañándolo en recados con un horario de ensueño, solo 1 o 2 días de trabajo por semana. Al reflexionar, pensó que sería como ser el manager de una celebridad, lo cual le agradó bastante. De repente, los anfitriones decidieron hablar en privado, dejándolo en espera momentáneamente. Aunque se retiraron, sus voces traspasaban las paredes. Han escuchó claramente las quejas de Lee Boom sobre él. Prefería la soledad, pero la anciana insistía en que Lee Boom necesitaba interactuar con otros humanos obligatoriamente. Además, Han ya tenía la aprobación de la abuela, quien actuaba así tal como él sospechaba, protegiendo a su nieto debido a su frágil temperamento. Mientras tanto, nuestro invitado seguía solo, sin entender por qué le desagradaba tanto a Lee Boom y considerando seriamente la retirada a pesar del interés en el puesto. Finalmente, la discusión cesó y anunciaron en voz alta que había un requisito crucial antes de firmar. Debía pasar una prueba práctica de campo, y para su suerte, o desgracia, ya tenían una misión programada para dentro de unos días. Sería la oportunidad perfecta para comprender la magnitud del trabajo y decidir si realmente quería quedarse, pues este mundo no es para cualquiera. El protagonista ya conocía bien esa vieja rutina de los jefes. Normalmente, él buscaba cualquier excusa para salir corriendo de un empleo nuevo al primer problema. No era de los que se aferraban a nada. Ni siquiera un buen sueldo lo detenía. Sin embargo,
sintió una corazonada. Tal vez este era el destino que tanto había buscado. Por esa razón, el joven aceptó regresar en 2 días para ponerse a prueba en este peculiar rol. Han Jun-oh estaba convencido de que sería pan comido impresionarlos con su encanto natural. Estaba seguro de que su jefe quedaría fascinado con él. En su primer día, la curiosidad de Han Jun-oh estaba por las nubes, o al menos fingía muy bien su interés. Para que entendiera sus deberes, le entregaron una lectura obligatoria. Resultó ser un manual, uno con un estilo nostálgico que le pareció extrañamente encantador. Hasta tenía dibujitos. La primera ilustración mostraba la misión del chamán, desterrar a los espíritus malignos y acabar con las pesadillas. Pero al seguir leyendo, la situación se volvió mucho más complicada de lo que parecía al principio. Una línea advertía: si el trauma marca el alma, la manía florece, creando horrores inusuales. ¡Qué dramático! Pero cuanto más leía nuestro protagonista, menos entendía de qué iba todo este asunto místico. Al preguntar sobre esta extraña enfermedad, el jefe le explicó que era como un efecto secundario inevitable para ellos, algo parecido a una maldición temporal. Sucedía cuando alguien abusaba de su poder espiritual o cuando sufrían ataques de espíritus malévolos. Aunque era raro, los síntomas variaban locamente de persona a persona. En el caso de su abuela, ella sucumbió a una furia incontrolable. Eso pasó hace años, pero según cuentan, perdió el control de su poder espiritual y terminó demoliendo su propia casa. En el caso de su madre, la maldición se manifestó como un hambre voraz e insaciable. Por eso, el asistente debía cuidar al chamán hasta que se recuperara. Por suerte, en Libom, la enfermedad aún no despertaba, así que no había de qué preocuparse, especialmente porque la misión de hoy era pan comido. Cuando Han Jun-oh preguntó qué debía hacer, le dijeron que su única tarea era mirar, calladito y bonito. Y lo más importante, no estorbar. De inmediato fueron recibidos por la señora de la casa y su hija Kim Hue-eun, de quien ya habían hablado. La joven estaba allí parada, luciendo visiblemente agotada. Pobrecita, aunque intentaba disimularlo. Finalmente, el joven chamán se conectó con ella y le pidió que describiera su sueño una vez más. Resulta que la pesadilla ocurría en su trabajo, y los detalles cambiaban cada vez que cerraba los ojos. Pero algo siempre se repetía, una pelea con su jefe, que se volvía más intensa y horrible con cada repetición, hasta el punto de no distinguir la realidad del sueño. Mientras el chamán hacía su magia, su asistente actual explicó que esto era un enlace para entrar en el sueño del cliente. Lo primero que pensó Han Jun-oh fue: ¡qué situación tan bizarra! Parecía una secta. Sin embargo, Lee Bom comenzó su trabajo profesionalmente. Le pidió a Kim Hue-eun que respirara profundo y se concentrara en su mano. Luego, comenzó a contar lentamente para hipnotizarla. Al llegar a 3, el joven siguió contando, pero en lugar de detenerse ahí, como sería lógico, siguió contando hasta que la chica cayó rendida. Una vez logrado, el chamán también comenzó a respirar profundo. Al final, tardó 15 minutos desde el enlace para que ella se durmiera, y hasta ahora, todo iba según el plan. El hombre le explicó al novato que, cuando el cliente y el chamán se durmieran, el asistente debía poner un temporizador. Pero ya no había nadie escuchando. El observador también se había quedado frito. Al parecer, Han Jun-oh siguió las instrucciones para el cliente, aunque nadie sabe por qué demonios hizo eso. Pero esto les daba la excusa perfecta para despedirlo. Mientras tanto, Lee Bom aterrizó en el sueño, que parecía una oficina normal. Su primera misión, encontrar al cliente. La chica estaba cerca, así que saludó a Kim Hue-eun de inmediato. Como ella no sabía que soñaba, el chamán decidió actuar como un pasante nuevo para no asustarla. Ella no sospechó nada, salvo por la vaga sensación de que ya había visto esa cara bonita en alguna parte. Le dijeron que ella era su supervisora. Kim Hye-eun, confundida, asumió que era obra de su jefe, Ben. De repente, la chica dio un salto del susto al ver a alguien detrás de ella, aunque intentó ser discreto. El chamán también sintió otra presencia. Alguien más se había colado en el sueño. Por supuesto, no estaba claro cómo entró este intruso, pero Han Jun-oh, sin ninguna alarma, saludó con total naturalidad y una sonrisa. El jefe se llevó a su asistente a un rincón para tener una seria conversación. Mientras tanto, Kim Hye-eun, al observarlos, concluyó que, aunque eran un par de extraños, también le resultaban bastante intrigantes.
Apenas hallaron un rincón oscuro, el joven acorraló al protagonista contra el muro. Exigía respuestas inmediatas. ¿Qué demonios hacía Han Jun-oh aquí? Como simple asistente, tenía prohibido cruzar al mundo onírico, más aún cuando Han Jun-oh jamás creyó en sus advertencias espirituales. Le señaló lo absurdo de la situación: verse de repente vestidos de traje corporativo en una oficina desconocida cuando hace instantes iban a una misión. Y el detalle más ridículo: él ni siquiera traía puestos los pantalones, pero el pánico sobraba, pues el reino de los sueños tiene sus propias reglas locas. De todas formas, el chamán ardía en curiosidad por saber cómo cruzó sin un vínculo espiritual. Pero antes de obtener una sola palabra, fueron interrumpidos y, para colmo, malinterpretados. Un empleado los confundió con novatos perdiendo el tiempo, y de inmediato buscó pleito. Sin embargo, el protagonista portaba algo que dejaba claro, que no buscaba problemas. Lee Byung captó al instante el peligro. No podían permitirse ser el centro de atención, eso arruinaría la misión. Su prioridad absoluta era ocultar a este invitado no deseado. No obstante, Han Jun-oh no entendía por qué debían huir, y menos en ropa interior. Al refugiarse en una sala vacía, recibió una orden extraña. Debía imaginar que estaba vestido. Técnicamente, al haber entrado, este sueño también le pertenecía. Obediente, el protagonista concentró todo su poder mental en materializar unos pantalones, pero por alguna razón cósmica, el plan falló estrepitosamente. Al señalarle el error al chamán, este solo le pidió sentarse y tapar sus vergüenzas. El segundo intento funcionó, y Lee Byung le recordó la gravedad del asunto. Aquí, el silencio es oro. Si el cliente despierta o nota la intrusión, el objetivo podría escapar a las sombras. Al preguntar quién era la presa, el joven reveló que se trataba de aquel sujeto que vieron antes. Era el jefe de departamento, Byung-ansu, ese mismo maniático. En la oficina onírica, la rutina fluía con normalidad. A simple vista, una empleada temblaba de ansiedad, advertida de mantenerse lo más lejos posible de él. Mientras tanto, el tirano ordenó al pasante traerle un café digno de su paladar, y aunque la supervisora Kim intentó intervenir, el jefe insistió cruelmente en enviar al joven solo. Cuando Lee Byung regresó, Byung lo atacó verbalmente, acusándolo de ser un inútil con los novatos. Apenas el chamán se alejó, el hombre descargó su veneno contra la señorita Kim. Su ira crecía por segundos, asfixiando la habitación con tensión, culpando a la chica de todo. La verdad era palpable. Todos en esa oficina odiaban a este desgraciado con el alma, pero el miedo les cosía la boca. Incluso el invitado dudaba sobre cómo actuar en ese instante o si debía esperar la hora del almuerzo. De pronto, su teléfono vibró con un mensaje de su posible futuro asistente. El texto decía que Lee Byung claramente no sabía nada de la vida corporativa, y sus acciones solo complicaban la vida de Kim. El chamán respondió con frialdad. No había otra opción. El objetivo debía ser purificado con fuego, pero se aferraba al sueño y no podían atacar de frente. La estrategia cambió. Debían atraerlo a una trampa aislada, lejos de miradas indiscretas. Así que Han Jun-oh, en su rol de asistente, estaba obligado a cooperar. Las horas pasaron lentamente, y mientras el jefe bostezaba con pereza, algo inusual en los dos pasantes, capturó su maliciosa atención. Inesperadamente, ambos se levantaron y salieron juntos. El hombre quedó perplejo ante tal audacia. Ya en la sala contigua, el protagonista inició un coqueteo descarado y teatral con su colega actual, aunque en realidad la tensión era incómoda y fingir que estaban a punto de besarse era una tortura. De todos modos, el chamán le aseguró que todo estaba bien. Cuanto más real pareciera la pasión, más rápido caería la presa en el anzuelo. Solo debían dejarse llevar. Al fin y al cabo, era un sueño. Lee Byung se esforzó en seguir el juego, pero en un fugaz pensamiento admitió que esos besos no estaban nada mal. Como era de esperarse, no estaban solos. Una presencia oscura y siniestra los acechaba desde las sombras. Siguiendo el guión, el pasante fingió un susto mortal al descubrir al intruso. Y era cierto. El jefe estaba fuera de sí, consumido por una rabia volcánica. Tras presenciar la escena, el chamán no perdió tiempo. Era hora de acabar con esto de un solo golpe. Tal como se planeó, en segundos le estampó un talismán cargado de energía espiritual en la frente. El papel estalló en llamas místicas al instante, reduciendo al hombre a humo y cenizas. Han Jun-oh quedó petrificado. Había fuego,
pero no sentía calor. Li Biom le sonrió. La pesadilla había terminado. Aunque el fuego espiritual se extinguió dejando un rastro helado, su peligro seguía latente y mortal, por desgracia. El asistente sintió cómo sus piernas se convertían en piedra, paralizado mientras las llamas danzaban peligrosamente cerca. El chamán no tuvo opción. Se lanzó al rescate, exponiendo su propia alma al voraz abrazo del fuego onírico. Con un esfuerzo titánico, logró destrozar la pesadilla, pero al regresar de golpe a su cuerpo físico, inmediatamente sintió el latigazo del fuego prohibido. Su prioridad era cortar el hilo espiritual antes de que fuera tarde, pero junto a esa urgencia, un frío antinatural invadió sus huesos. No había duda, esa maldita enfermedad estaba despertando con furia. Sin embargo, apenas lo dijo, sus fuerzas lo traicionaron al instante. El anciano, testigo de su colapso, corrió horrorizado para socorrerlo. Tenía 1000 preguntas, pero Li Bon fingió calma asegurando que todo terminó. Le ordenó informar a Kim Yu-won de inmediato, pues debían huir de allí ya mismo. Una actitud que dejó al hombre totalmente desconcertado, especialmente al ver que el chamán ardía en una fiebre incontrolable. Al enterarse del mal, quiso ayudar a toda costa. Estaba dispuesto a todo, pero fue rechazado tajantemente. Le dijeron que no había nada que él pudiera hacer contra esta aflicción y que, por ahora, su deber era quedarse y cuidar al cliente. Acto seguido, Li Bon clavó su mirada en Han Jun-ho. Sabía que esto sería incómodo, pero desesperadamente necesitaba su ayuda. El protagonista tomó el volante con un pasajero al borde del colapso a su lado, quien suplicó ser llevado al hotel más cercano, un refugio donde pudiera estar completamente aislado. Al preguntar por un hospital, Li Bon insistió en que la medicina moderna era inútil aquí. Él lo había visto todo en el sueño. Una vez en la habitación rentada, de repente, los engranajes en la mente de Han Jun-ho comenzaron a girar, recordando los detalles de esa maldición. Se preguntó si Li Bon sufría ahora una ira asesina o un hambre voraz, como su madre y abuela. ¿Había algo que pudiera hacer para salvarlo? Mientras el protagonista murmuraba sus dudas, la mirada de su compañero se quedó hipnotizada, fijamente en sus labios. La tentación era insoportable. Li Bon tuvo que empujarlo con fuerza, suplicándole que esperara fuera si valoraba su seguridad. Se encerró de un portazo, advirtiéndole que no entrara bajo ninguna circunstancia. Quedando en soledad, el chamán libró una batalla silenciosa contra la fiebre. Por un momento, creyó ingenuamente que podría controlarlo solo, pero era inútil. Por alguna razón, nada funcionaba, y concluyó que resistirse era un esfuerzo vano. Su propio tacto no le daba alivio. La desesperación lo consumía. Necesitaba algo, lo que fuera, y comprendió la cruel verdad. Solo el calor de otra persona podría salvarlo. Al recordar al asistente tras la puerta, Li Bon sintió que su cordura pendía de un hilo muy fino. No sabía si seguía ahí, pero Han Jun-ho prometió apoyarlo, y fiel a su palabra, irrumpió en la habitación de golpe. Ignoró las advertencias, pues la preocupación por dejar al joven solo le carcomía la conciencia. Pero el chamán se aferró a las sábanas como un escudo, temblando mientras mentía diciendo que todo estaba bien. Sin embargo, el protagonista era terco y sugirió buscar medicinas. Mientras tanto, la condición de Li Bon caía en picada, experimentando sensaciones profundas y desconocidas que lo aterraban. Su única idea clara era cuánto deseaba que ese hombre huyera antes de que fuera demasiado tarde. Pero como si el destino se burlara justo en ese instante, Han Jun-ho posó su mano en su hombro. El contacto fue eléctrico. El chamán saltó con un grito ahogado, pero al final su resistencia se hizo añicos. Vencido por el deseo, suplicó un abrazo, dejando a Han Jun-ho totalmente pasmado, aunque éste aceptó ayudar. Incluso el roce más leve a través de la manta enviaba la mente de Li Bon a una espiral de locura. A pesar de todo, quería más, solo una vez más. Esos toques eran su salvación y deseaba quedarse atrapado en ese abrazo por la eternidad. Pero el asistente, ingenuo, no entendía la gravedad. Claramente, esto no era un simple abrazo de amigos. De golpe, Li Bon recordó que la enfermedad es un camaleón en cada persona, y viendo su estado actual, el protagonista finalmente ató cabos. Entendió exactamente qué tipo de necesidad voraz había poseído al chamán. Con la verdad al descubierto, se quedó paralizado sin saber qué hacer, pues para su sorpresa, él también comenzaba a desear más.
A pesar de las débiles protestas de Lee Bom, el joven acortó la distancia, llenando al protagonista de una ansiedad electrizante. Como si el dolor físico hubiera desaparecido, Lee Bom se disculpó con la voz rota, jurando que él no era esa clase de persona. Pero en este momento su cuerpo no obedecía a su razón. Estaba dispuesto a rogar por ese único favor. Tras una vacilación que pareció eterna, Han Juno asintió en silencio. Cada roce era una explosión sensorial y el cuerpo del chamán era un horno viviente. Pero antes de cruzar la línea, Han Juno necesitaba saber una cosa. Si satisfacemos este deseo, ¿la enfermedad desaparecerá? Lee Bom solo pudo asentir, vencido. Entonces estaba decidido. El protagonista estaba listo para ayudar, haciendo lo que fuera necesario. Al despertar, los recuerdos de esa noche prohibida golpearon a Lee Byum con la fuerza de un huracán. Sentía que perdía la razón por haber caído tan bajo. Apenas pudo recomponerse, decidió llamar al asistente, para darle su dirección. Mientras tanto, Han Juno dormía plácidamente, como un ángel que no planeaba despertar jamás. Pero al ver las marcas de pasión en su piel, el pánico lo invadió. El chamán necesitaba ropa urgentemente. Tenía que cubrir la evidencia, pero el ruido despertó a su compañero, quien reaccionó de inmediato. Le explicó con naturalidad que su ropa se ensució, así que la mandó a lavar y la recogería luego. El jefe no tuvo más remedio que aceptar, aunque era incapaz de mirar a los ojos al hombre con quien compartió su lecho. La vergüenza lo consumía. De todos modos, nuestro protagonista solo quería saber si ya estaba a salvo, si esa maldita enfermedad había desaparecido. Fingiendo una calma que no sentía, como si nada hubiera pasado, Lee Byum confirmó su cura, todo gracias a Han Jun-oh. Esa confesión hizo que el chico se sonrojara furiosamente, aunque su corazón saltaba de alegría por haber ayudado. Luego, el asistente recogió todo y le pidió al chamán que descansara. Al salir, las imágenes de la noche anterior bailaban en su mente. ¿Cómo cambiaría esto su relación en el futuro? Pero el destino les tenía una sorpresa. Una visita inesperada que reclamaba a gritos por qué no contestaban el teléfono. Al ver las llamadas perdidas, no tuvo más opción que disculparse. Pero para Lee Byum, la situación era un desastre total. ¿Quién querría ver a sus parientes después de eso? Por eso, sugirió nerviosamente esperar en el pasillo, mientras Han Juno avisaba al enfermo. Pero nadie lo escuchó. Entraron sin permiso y hallaron al joven aún en cama. Sorprendido por la visita del anciano, se excusó diciendo que su ropa aún no estaba lista para ocultar su estado. Sin embargo, una marca reveladora brillaba en su piel expuesta. Sin pensarlo dos veces, el hombre golpeó a Han Juno en la cara con toda su furia, pero extrañamente esto solo dibujó una sonrisa en él. Quedó claro que esa fuerza no era humana. Entonces comentó con sarcasmo que los ataques sorpresa no eran exactamente justos. Al final, la tensión se disipó y Lee Byum intervino para aclarar las cosas. Rogó que no le dijeran nada a su abuela sobre esto. El anciano no entendía nada. Después de todo, el chamán había ardido en el sueño y la enfermedad se manifestó. Esto no era algo para ocultar bajo la alfombra. Pero ante la insistencia del joven, no hubo más remedio que ceder. Aceptó la petición con resignación, reconociendo lo difícil que sería contar esa historia a la familia. Por fortuna, el joven chamán estaba a salvo, y en cuanto al asistente, no había de qué preocuparse. Siempre podían buscar un reemplazo. Han Juno quedó en shock. El anciano tomaba decisiones por Lee Byum. En su opinión, era el joven quien debía decidir, pues él era su compañero. De pronto, el chamán se levantó e hizo una reverencia profunda. Disculpándose, admitió que obligó a Han Jun-oh a cruzar una línea imperdonable en una relación profesional, y estaba seguro de que Han Jun-oh se sintió incómodo, especialmente por el incidente con su hermano. Esta confesión tomó al protagonista desprevenido. No esperaba esa disculpa. Por un instante quiso gritar la verdad, pero al reflexionar, el asistente se dio cuenta de que no tenía el valor de admitir que en realidad disfrutó la velada. Así que calló. Sin embargo, Lee Byum soltó la bomba. Sugirió que este fuera su último día juntos. Han Juno quedó paralizado al descubrir que lo estaban despidiendo, especialmente cuando todo salió tan bien. Al contrario, el jefe parecía complacido. Sus palabras hicieron que el joven ardiera en vergüenza, pues ese no era el punto. Lo despedía por su seguridad, ya que entró al sueño sin vínculo y arriesgó su vida.
podría haber salido herido gravemente. Al ver el rostro de Lee Byung, el protagonista entendió lo obvio, así que juró que la próxima vez sería más cuidadoso y no volvería a entrar en los sueños. Garantizaría máxima seguridad, pero aún con esa promesa, recibió un rechazo rotundo. Con el asunto cerrado, Lee Byung intentó irse primero, pero Han Jun-ho no estaba listo para rendirse tan fácil. Les pidió calma, insistiendo en que el mundo no se acabaría si el chamán. Se tomaba un momento para pensar bien esta decisión crucial, pero la realidad era cruel. Lee Byung no iba a reconsiderar. Su sentencia era final. Despedía a su asistente y no había discusión. Visiblemente conmocionado, el protagonista preguntó: ¿por qué buscar a otro? ¿Deberían pensar qué hacer si esta situación peligrosa se repite? Después de todo, nadie más podría ayudar en un caso así. Sin embargo, Lee Byung sentenció que eso ya no era problema de Han Jun-ho. Era una verdad innegable, dejando a Han Jun-ho sin espacio para replicar. Una vez más, aquel chamán le dejó claro que estaba despedido. A modo de despedida, Lee Byung quiso disculparse nuevamente por las molestias causadas. En cuanto al pago, su hermano lo contactaría, y respecto a ese pequeño imprevisto, estaban dispuestos a ofrecer una compensación y aceptarían cualquier decisión suya. Con esa fría declaración, dieron por terminada la conversación. Desesperado, el protagonista preguntó si Lee Byung no se arrepentiría después, acaso simplemente le enviaría el dinero y jamás volvería a contestar sus llamadas. Resultó ser cierto. Lee Byung no tenía la menor intención de volver a contactarlo. Pasaron 2 semanas y ahora, con una vacilación creciente, el joven chamán se encontró mirando fijamente ese mismo número de teléfono. Recientemente, sueños extraños habían comenzado a atormentarlo. Dicen que cuando experimentas algo por primera vez, esos recuerdos se quedan grabados. El joven pensó que los sueños se desvanecerían con el tiempo, pero llegó un punto en que incluso comenzó a creer que esos recuerdos eran totalmente reales. Sin embargo, la misma pesadilla regresó la noche siguiente y otra vez la noche posterior. Ya habían pasado 2 semanas, y aún así, el joven no lograba concentrarse en nada. Así que buscó consuelo en una ducha fría. Allí, el chamán se quedó helado al ver una huella de mano en su cuerpo que no estaba el día anterior. Al reflexionar, sospechó que podría ser producto del sueño de ese día, aunque se negaba a creerlo. Pero también había una marca en su cuello. No importaba cómo lo mirara, había revisado su cuerpo minuciosamente tras aquel día, y nada había aparecido. Podría considerarse una pesadilla inusual, una capaz de provocarle varias lesiones o enfermedades. Esa noche, Han Jun-ho escuchó sonar su teléfono, pero antes de poder contestar, colgaron, dejándolo con la duda de quién podría haber sido, aunque ese número le resultaba demasiado familiar, y eso le provocó una alegría silenciosa. Han Jun-ho no pudo reprimir una sensación de satisfacción engreída al saber que quien lo despidió abruptamente ahora parecía volver arrastrándose hacia él, así que decidió no contestar aunque lo llamaran 100 veces. Sin embargo, a pesar de su deseo de hacerse el interesante, el teléfono no volvió a sonar. Pasó un rato y la ansiedad comenzó a devorar a Han Jun-ho ante ese silencio. Mientras tanto, Lee Byung no estaba en mejor estado. Angustiado por tener que hacer estas llamadas, consideró un último intento, pero antes de actuar, su teléfono sonó por sí solo. El protagonista fingió no reconocer el número y alegó no saber quién era, con total inocencia. No obstante, el chamán se presentó de nuevo como Lee Byung, como si no hubieran trabajado juntos hace poco. Aún así, el joven respondió que era muy extraño, ya que a alguien con ese nombre le juró que jamás lo contactaría, haciendo esto imposible. Y a decir verdad, era una historia bastante triste. Después de pasar la noche juntos, había sido desechado como basura y tal persona no lo llamaría. El protagonista soltó esas palabras con evidente regocijo, pero extrañamente solo recibió silencio, lo cual lo sorprendió. Esto hizo que empezara a dudar, preguntándose si estaba siendo demasiado insistente, y de pronto sintió una oleada de disgusto. Incapaz de colgar, al final comentó que esto no era divertido en absoluto, pues no había reacción a sus burlas. En ese momento, Lee Byung simplemente estaba aliviado de que Han Jun-ho no pudiera ver su rostro sonrojado. Al preguntarle por qué llamaba, el chamán admitió, algo avergonzado, que necesitaba ayuda. Reflexionando, el protagonista preguntó cómo se sentía desde aquel incidente y si algo similar había vuelto a ocurrir. En todo caso,
La incertidumbre en la voz de Lee Bom era palpable. Cuando le preguntó si estaba libre en ese momento, Han Juno confirmó que sí, pues estaba a punto de irse a dormir. De repente, el chamán indagó si vivía solo, a lo que Han Juno dio una confirmación un tanto vacilante y sospechosa. En ese caso, Lee Bom preguntó si podía ir a su casa. Ya era bastante tarde, lo que hacía la petición aún más extraña, pero insinuaba la posibilidad de que pidiera lo mismo de la última vez. Tras finalizar la llamada, el anfitrión se sintió inquieto, con nuevas preocupaciones arremolinándose en su mente. Se recordó a sí mismo que, si no era lo que pensaba, quedaría como un tonto, especialmente si el invitado traía a su hermano. Muy pronto llegó el invitado, y de hecho venía solo. Tratando de calmar sus nervios, el anfitrión lo invitó a sentarse en el sofá por ahora, pero inesperadamente notó una fragancia agradable en el aire. Curioso, preguntó si Lee Bom usaba colonia, pero resultó que no, era champú, pues el chamán venía directo de la ducha, sintiéndose impuro. En verdad, Lee Bom admitió no saber si esto era demasiado, pero como era tarde, prefería ir directo al grano. En tal caso, sugirió dirigirse al dormitorio de inmediato, esperando que a Han Juno no le importara hacerlo allí. Y tal como resultó, todo era exactamente como Han Jun-oh lo había imaginado. Por ello, Lee Bom se disculpó, admitiendo que sentía que solo estaba pensando demasiado. Las cosas no estaban listas. ¡Qué desastre! El anfitrión, todo acomedido, se ofreció a volar a la farmacia para conseguir eso que faltaba. Pero, sorpresa total. Esas palabras borraron la sonrisa de Lee Bom, dejando una expresión gélida y mortalmente seria en su rostro. Al final, Han Juno sí terminó en la cama, pero, muriéndose de la frustración, nadie le avisó que lo único que necesitaban de él era su capacidad de soñar. Vamos, sean honestos, cualquiera en sus zapatos hubiera imaginado exactamente la misma escena picante. Quizá fue culpa de su mente sucia, pero oigan, la última vez que ayudó, la situación involucró mucha más piel y menos almohadas. El malentendido escaló de la peor forma posible y ahora la vergüenza le quemaba las mejillas con la intensidad de 1000 soles. De la nada, la voz de Lee Bom se suavizó para agradecerle. Tras su última despedida tan amarga, él juraba que Yu no le daría un portazo en la cara. Tanta sinceridad le provocó un cortocircuito emocional al protagonista. Para disimular, cambió el tema rápidamente. Al fin y al cabo, uno puede soñar donde sea. Al cuestionar las intenciones del chamán, la verdad salió a la luz. Lee Bom necesitaba realizar una prueba crucial sobre esa extraña enfermedad y la pesadilla única que lo atormentaba. ¿Sería posible que su condición tuviera el poder de distorsionar los sueños ajenos y convertirlos en algo extraordinario? Si la influencia resultaba ser idéntica, el ambiente onírico podría colapsar en un instante. Si la respuesta era un sí, estaban pisando terreno peligroso. Rezaba para que esta vez fuera la excepción, porque si algo salía mal, su energía espiritual quedaría tan drenada que no podría trabajar en mucho tiempo. Para poner a prueba su teoría, Lee Bom sugirió anclar el sueño en un lugar familiar para el protagonista, eso sí, lejos de su propia casa. Era vital mantener una barrera entre el sueño y la realidad. Han Juno comprendió que debía borrar su hogar de su mente e invocar un escenario totalmente nuevo, aunque en el fondo de su corazón travieso cruzó los dedos esperando que no pasara nada malo si se ponía un poquito creativo. Al abrir los ojos en el mundo onírico, el chamán se topó con una figura vestida con ropajes extravagantes que proclamaba haber estado esperando su llegada. En cuanto Lee Bom reconoció el entorno, sintió un golpe de realidad. Ese idiota había cruzado todos los límites de la vergüenza. Ante la confusión, el amo del sueño le recordó con descaro que le habían dicho que la ubicación daba igual. Debió sospechar algo cuando vio esa sonrisita culpable antes de dormir. Pero claro, había aceptado sin rechistar, simplemente para ahorrarse una discusión dolorosa de cabeza. Resulta que el muy egocéntrico decidió ser un rey, una elección pésima para un sueño privado, considerando la multitud de ojos que ahora los observaban. Pero su majestad, el rey, no veía ningún problema en su plan maestro. Su intención era no mover ni un dedo y quedarse encerrado en sus aposentos, evitando cualquier fatiga real. Después de todo, su único trabajo era abrirle la puerta de su subconsciente al chamán, ¿no? Así, él podría disfrutar de las uvas y los abanicos de la vida real. Mientras el pobre Lee Bom se encargaba del trabajo sucio, el chamán estaba boquiabierto ante tal nivel de descaro,
Y para colmo, Han Jun-oh chasqueó los dedos exigiendo un cambio de vestuario inmediato. Antes de que llegara a la corte, Lee Bom debía lucir como un sirviente. Con un simple pensamiento caprichoso, materializó un traje humilde para su invitado. Ahí fue cuando a Lee Bom le cayó el 20. No era generosidad, era diversión. El protagonista solo aceptó ayudar para jugar a las muñecas con él. Pues que así sea. Si el rey estaba demasiado ocupado siendo inútil, el humilde sirviente tendría que empezar a cumplir con sus deberes sagrados. Al fin y al cabo, el chamán recordó que la especialidad de este tonto siempre había sido sacarlo de sus casillas con estilo. Dejando los juegos de lado, Lee Bom tenía que verificar si sus temores eran reales, rogando internamente ser solo un paranoico exagerado. No pasó mucho tiempo antes de que Lee Bom regresara ante su rey. De repente, Han Jun-oh se lanzó dramáticamente a sus brazos, jurando que había estado temblando de miedo. ¿Qué había sucedido? Resulta que, apenas se separaron, aparecieron unos personajes con rostros que solo una madre podría amar si esa madre fuera ciega. Al verlos, el chamán tuvo que admitirlo. Toparse con esas figuras distorsionadas por primera vez le helaría la sangre a cualquiera. Sin embargo, su radar espiritual buscaba algo más grave. ¿Hubo algún otro glitch en la matriz aparte de la visita de los monstruos? Exactamente por esto, Lee Bom había insistido en un lugar familiar. La estabilidad del sueño dependía de los recuerdos claros. Pero como al genio se le ocurrió imaginar un palacio gigantesco que nunca había visto, los detalles del entorno se estaban volviendo borrosos e inestables. No era un peligro mortal. Todavía, simplemente, el mundo a su alrededor parecía una pintura al óleo que alguien había manchado con el dedo. Sintiendo el peso de las miradas ajenas, Lee Bom no tuvo opción. Tuvo que agachar la cabeza y encarnar al perfecto sirviente ante la realeza. Le susurró una advertencia letal. Si sigues rompiendo las reglas del sueño, esto se convertirá en una pesadilla real. Para escapar, debían terminar el banquete. Mientras esperaba a un lado como un buen súbdito, Lee Bom se mordía la lengua, luchando titánicamente contra el impulso de soltar una carcajada en la cara del rey. Pero la diversión duró poco. De golpe, un mareo violento sacudió su mundo, borrando su sonrisa en un instante.